Aquí tienes algunos ejemplos de lo que se conoce como leyes empíricas o adagios que describen observaciones humorísticas o irónicas sobre la vida cotidiana. Ley de Murphy. Esta ley establece que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Es decir, si algo puede ir mal, entonces irá mal. Esta ley es una observación humorística sobre la tendencia de las cosas a salir mal en las situaciones más inoportunas. Ley de Wilson. Esta ley establece que nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como se explica. Es una observación sobre la naturaleza subjetiva de las experiencias humanas y cómo las percepciones pueden variar en función de la perspectiva individual. Ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Esta ley sugiere que si tienes mucho tiempo para completar una tarea, tenderás a utilizar todo ese tiempo, incluso si la tarea podría haberse completado en menos tiempo. Ley de Pareto. El 80% de los resultados provienen del 20% del esfuerzo. Esta ley sugiere que en muchos casos, la mayoría de los resultados provienen de una minoría de causas. Por ejemplo, el 80% de los problemas pueden ser causados por el 20% de las causas posibles. Ley de la trivialidad. La cantidad de tiempo que una organización dedica a discutir un tema es inversamente proporcional a su importancia. Esta ley sugiere que las organizaciones a menudo dedican una cantidad desproporcionada de tiempo a discutir problemas triviales en lugar de abordar problemas más importantes y complejos. Ley de Peter. En una jerarquía, cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Esta ley humorística sugiere que las personas suelen ser promovidas en una organización hasta que alcanzan un puesto en el que ya no pueden desempeñarse eficazmente, lo que lleva a una situación en la que están incompetentes. Ley de Hofstadter. Siempre toma más tiempo de lo que esperas, incluso cuando tienes en cuenta la ley de Hofstadter. Esta ley, en tono humorístico, se refiere a la tendencia de las personas a subestimar el tiempo necesario para completar una tarea, incluso después de tener en cuenta la tendencia a subestimar el tiempo. Ley de Say. Esta ley explica que la oferta crea su propia demanda. Es una reflexión sobre cómo la producción de bienes y servicios genera la necesidad y capacidad para comprarlos. Ley de Gresham. Afirma que la moneda mala expulsa a la moneda buena. Es una observación sobre la tendencia de las monedas de menor valor a desplazar a las de mayor valor en la circulación monetaria. Navaja de Occam. Un principio que dice que en igualdad de condiciones, la explicación más simple es la más probable. Es un recordatorio de no complicar las cosas innecesariamente y buscar la simplicidad en nuestras explicaciones y soluciones. Ley de Finagle. Afirma que en cualquier operación que pueda salir mal, saldrá mal de la peor manera posible. Es una versión más pesimista de la ley de Murphy. Ley de los rendimientos decrecientes. Afirma que a medida que se invierte más esfuerzo en una tarea, el beneficio marginal de ese esfuerzo disminuye. En otras palabras, llega un punto en el que el esfuerzo adicional no produce resultados significativos. Efecto Dunning-Kruger. Afirma que las personas incompetentes tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que las personas competentes tienden a subestimarlas. En otras palabras, las personas que menos saben son las que más seguras están de sí mismas, mientras que las que más saben son las que más dudas tienen. Teoría del caos. Explica que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema pueden producir grandes cambios en su comportamiento a largo plazo. En otras palabras, pequeñas acciones pueden tener consecuencias inesperadas y de gran magnitud. Estas son solo algunas de las muchas leyes humorísticas que existen, todas ellas ofrecen una visión divertida y a menudo perspicaz de diversos aspectos de la vida y la experiencia humana.